Así que bueno, otra vez de reemplazo entonces, Salmo número 13. Vamos a meditar brevemente allí. Es un salmo de David, como pueden verlo ahí en el título. Eh, y dice así el salmo número 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Bien, era un texto donde David podía, al igual que en un montón de salmos, derramar su corazón delante del Señor. Ustedes saben que en el libro de Salmos, los salmos eran canciones, ni más ni menos que eso, canciones de los hebreos. Y allí en los salmos encontramos, hay una característica general que es transversal en todos los salmos, que encontramos en los 150 que están en ese libro. Eh, Hay de distintas clases, distintos tipos, distintos géneros, temas, hay de todo. Pero hay un hilo conductor que está siempre presente, y es la sinceridad que tenían los salmistas delante de Dios. Eran almas que se derramaban delante del Señor con todo lo bueno y lo malo también. Y a veces por ahí me gusta recalcar esto de lo malo, porque en el libro de Salmos vamos a encontrar textos que a lo mejor nos resultan muy chocantes, muy tristes, muy tenebrosos inclusive. Eh, claro, uno puede pensar, pero ¿eso está bien? Y no, claramente que no. Si ustedes miran, por ejemplo, el Salmo 137, me gusta siempre poner este ejemplo, ¿no? El Salmo 137 lo escribe alguien que estaba cautivo en Babilonia. Habían sufrido los israelitas la cautividad de Babilonia. Los babilonios habían sido muy crueles, aunque había pueblos más crueles todavía, pero habían sido sí muy crueles con los hebreos cuando los conquistaron, cuando tomaron Jerusalén. Y había muchos cautivos allí en Babilonia y dice que se acordaban de la tierra natal allí junto a los ríos de Babilonia y era tal la angustia del corazón y la bronca que tenían por el maltrato y por el daño que habían hecho los babilonios que el autor termina ese salmo con el versículo 9 y dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña, el que agarra a un bebé chiquito y es capaz de tirarlo contra una roca y que ese va a ser bienaventurado. Obviamente, eh, y no hace falta capaz que aclararlo, pero obviamente que eso está mal, que no son cosas buenas. Pero sí lo interesante, esos son los que se conocen como salmos imprecatorios, ¿no? Que son pedidos delante de Dios de venganza contra los enemigos. Los salmos imprecatorios son terribles, hay varios. Son terribles, son un espanto. Y claro, por supuesto que nada de eso está bien, pero sí me parece interesante considerar como ejemplo, si se quiere, eh, más tremendo y más exagerado de lo que significaba la sinceridad de los salmistas delante del Señor. Escribían verdaderamente lo que tenían para decirle al Señor, lo decían con total apertura, con total sinceridad, derramaban su corazón delante de Dios. Y cuando uno derrama su corazón delante de Dios, no siempre salen cosas buenas, porque nuestro corazón es malo y es engañoso. Eh, y acá, bueno, en este caso, el salmista estaba derramando y estaba prácticamente, déjenme decir este término, escupiendo toda su bronca.
Pero, como decimos, hay distintos temas, distintas clases de salmos, pero la sinceridad del corazón es algo que efectivamente trasciende todos los salmos. Acá David, en el Salmo 13 que hemos leído, también derrama su corazón delante del Señor. Y lo derrama a través de preguntas que probablemente no todos estaríamos, tendríamos la valentía de hacer delante del Señor. Quizás ya han pasado años, ya hemos tenido educación bíblica, en algún caso hasta educación teológica, y pensar que Dios se puede olvidar de sus hijos es un disparate. O por lo menos nos parece, después de tantos años, como decimos, de educación bíblica o educación teológica, nos parece un disparate pensar que alguien se pueda olvidar de Dios. Pero acá el salmista no se pone a pensar en qué es lo que estaría correcta o políticamente hablando, sino que derrama su corazón. Y él se sentía así. Naturalmente, que se sienta así no significa que era la verdad. No significaba que estaba abandonado de Dios, no significaba que estaba olvidado de Dios, por supuesto que no. Pero él se sentía así y así se derramaba delante del Señor. Y justamente una de las cosas que encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, que Dios está esperando que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, es decir, con plena confianza, con sinceridad, pero también con confianza, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, a sabiendas que el Señor tiene que limpiar todo lo que hay en nuestro corazón y lavado los cuerpos con agua pura, es decir, que también haya en el exterior algo que pueda mostrar lo que hay en nuestro interior. Un exterior que sea también, eh, permítanme decirlo, adecuado, un comportamiento respetable, pero que surge justamente de la obra que el Señor hace en el interior de nuestros corazones. Y ahí está David, presentándose delante de Dios con lo que hay, lo bueno y lo malo. Y sí, a veces lo que hay no es bueno. Y él dice, ¿hasta cuándo? Sí, me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo? El hasta cuándo lo repite 4 veces. Sí, eh, de las 5 preguntas que hace, 4 de ellas empiezan con ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y parece que como que se encuentra como harto, como que decir, che, ¿puede ser posible que yo tenga que seguir sufriendo? No olvidemos que David, no sabemos exactamente en qué momento de su vida escribió este salmo. Ustedes saben que David pasó unos cuantos momentos de persecución, especialmente a mano del rey Saúl, en la primera etapa de su vida, en su juventud. También pasó un momento difícil ya en su madurez, eh, una persecución encabezada por su propio hijo, Absalón. Eh, y él, delante de Dios, dice, ¿hasta cuándo? Es el lamento que manifestamos a veces los creyentes también, cuando parece que Dios no nos oye, cuando tenemos esa sensación. Y ninguno de nosotros seguramente se va a animar a decir que Dios me olvidó. Seguramente no nos vamos a animar a decir, ya, como decía, quizás por protocolo, ¿no? Pero a veces nos sentimos así. Y en ese hasta cuándo, dice, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? En ese estado de angustia, a veces parece que es más tolerable estar atormentándonos a nosotros mismos que pensando en soportar las aflicciones y en pensar con la tranquilidad que necesitamos para que el Señor esté obrando y esté transformando nuestros corazones. A veces ese hasta cuándo y ese hartazgo y ese cansancio que llega al punto máximo, eh, parece que nos invade, que nos domina, que nunca se va a terminar la prueba, que nunca se va a terminar ese momento difícil. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Dice el versículo 2. Claro, el lamento es a veces necesario. En los momentos tristes, como decíamos, el Señor está esperando que seamos sinceros delante de Él. Y que esa
tristeza verdaderamente se pueda manifestar. Ustedes saben que la tristeza es una emoción que surge a causa de una pérdida, o por lo menos de la sensación de una pérdida. Y el Señor está esperando eh, que aún en esos momentos seamos capaces de derramar nuestro corazón delante de Él. Pero claro, una cosa es quedarse con la tristeza, en cuyo caso eso puede derivar en algún tipo de cuadro depresivo o algo que se le parezca, pero otra es clamar por ayuda en medio de la tristeza. Y es lo que hace acá el salmista, él clama por ayuda. Él pide para que el Señor esté orando. Mira, respóndeme, oh Dios mío. Todavía eh, él sabe que no se puede quedar acostado en la cama llorando y haciendo que la almohada se moje continuamente por la cantidad de lágrimas, sino que sabe que se tiene que levantar y tiene que clamar al Señor. Entonces dice, mírame, respondeme, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hay algunos que dicen que este texto originalmente hace referencia a algún tipo de problema físico que podía tener el salmista, no sabemos exactamente. Eh, pero sea un problema físico, un problema espiritual, un problema de relaciones, un problema de vínculos, un problema de temores. eh, Él está clamando para que el Señor dé luz a sus ojos, para que le permita ver con los ojos espirituales correctamente enfocados, como le pasó al siervo del profeta Eliseo. ¿Se acuerdan de aquel evento en donde, claro, el profeta estaba viendo efectivamente lo que pasaba, pero el siervo solamente veía lo que naturalmente estaba sucediendo? Naturalmente había un ejército de sirios que estaban rodeando una casa contra el cual no se podían defender. El profeta veía algo más allá, veía a todos los ángeles que lo estaban custodiando y lo estaban verdaderamente cuidando, y era un ejército mucho más poderoso, muy superior, y ante el cual los sirios no podían hacer absolutamente nada. Y claro, ¿qué hace el profeta? Le pide a Dios que le dé luz a su siervo. Y a veces necesitamos esa luz, que solamente podemos obtener en la comunión con el Señor, que no hay otra manera de obtener esa luz que no sea acercándonos a la luz de Cristo. Dice el versículo 4: para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Claro, para que en definitiva el nombre de Dios no sea blasfemado. Este confió en el Señor y una vez se preocupa, ¿no? A veces hasta nos preocupamos de dar testimonio de la fe en momentos difíciles porque, ¿y si la cosa sale mal? O sea, no solo que me va a ir mal, sino que además el nombre del Señor puede ser pisoteado a causa de mi testimonio. Uno puede a veces puede llegar a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Naturalmente que el Señor está esperando que nuestra actitud sea otra, una actitud de plena confianza. Claro, el salmista arranca en el lamento, derrama su corazón en el lamento, hace un paso que es indispensable cuando estamos en medio del lamento, que es el pedir ayuda, y su peregrinar tiene una primera estación que es el lamento, una segunda estación que es el pedido de ayuda, y una tercera estación a la cual todos tenemos que llegar en los momentos difíciles, que es la estación de la confianza. Termina el versículo 5 y 6 con una expresión de confianza. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Necesitamos hacer siempre esa trayectoria de la angustia a la fe, del temor a la confianza. Necesitamos, vez tras vez, entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eh, Necesitamos, vez tras vez, entender que si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Nos cuesta, ¿eh? No es fácil. A veces pasamos por la primera estación y ahí nos quedamos, y parece que fuera más cómodo quedarnos a vivir ahí, en el lamento, en el dolor, en la angustia, en la soledad, en el modo llanero solitario. Y bueno, si el Señor quiere obrar, me va a sacar, y esto lo puedo hacer solo, y esto lo tengo que arreglar yo solo delante del Señor. Y a veces no alcanza. Generalmente no alcanza. De hecho, el profeta Isaías dijo que Jehová multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Nosotros siempre queremos tener un poquito para que, no sé, quizás por alguna cuestión de orgullo, para atribuirnos algún mérito, no sé, por el motivo que sea. Pero el Señor multiplica las fuerzas
Sí, solamente del que no tiene ninguna, de aquel que se ha vaciado por completo. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es lindo cantar, es bueno cantar, nos hace bien cantar. Eh, el hecho de que el Señor nos haya dado dentro de todos los dones y los regalos que Dios nos dio con el milagro de la vida, la posibilidad de cantar, de algunos que sepan tocar un instrumento, hacer música, es algo que realmente nos alegra el alma. Por supuesto, como todo lo que Dios ha creado, hay quienes lo usan ese don y esa bendición que Dios ha dado, lo usan para mal y para cualquier cosa, o para transmitir cualquier mensaje, cualquier barbaridad, para incitar al pecado, para lo que se les ocurra. Pero qué lindo que es cantar. Qué lindo que es cantar al Señor porque nos ha hecho bien. Miren si nosotros no tenemos motivos para cantar, que el Señor nos ha hecho bien. Nos ha liberado. Nos ha librado y ha vencido al diablo, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte. Nos ha dado vida nueva, nos ha dado vida eterna, nos aseguró el destino en el cielo, hizo todas las cosas nuevas. Miren si tenemos motivos para cantar, miren si tenemos motivos para decir, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Que esa puede ser nuestra realidad. Momentos difíciles vamos a pasar todos. En cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida vamos a pasar momentos difíciles. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para estar listos para cuando llegue el día malo. El día malo siempre llega. En algún momento el día malo ha llegado, llega o va a llegar. El apóstol está presuponiendo que el día malo llega. Sí, no hay manera de evitar el día malo, pero sí hay manera de enfrentarlo de la mano del Señor. Sí hay manera de que el lamento no sea permanente, que obviamente que va a ser necesario, que habrá que derramar el corazón, que habrá que derramar lágrimas, probablemente, muchas veces será necesario. Pero que no, el Señor desea que no nos quedemos ahí, que pasemos a pedir ayuda, a buscar ayuda donde sabemos que la podemos obtener y que ese peregrinar finalice en la estación de la confianza, en la estación de la fe, que verdaderamente podamos siempre confiar en que el poder de Dios es absolutamente mayor que cualquier otra cosa, cualquier otro daño que nos pueda estar sucediendo en el mundo. La pregunta nuestra es, la pregunta que nos queda para hacernos es, ¿qué hacemos cuando estamos en angustia? El hasta cuándo está muy bien. Sí, está muy bien porque a veces el cansancio nos agobia y ya supera lo que llamamos cansancio para llegar al hartar. Está bien el hasta cuándo, pero quiere el Señor que seamos capaces de pedir ayuda, clamar a Él y si es necesario a veces buscar ayuda de algún hermano, que podamos clamar, que podamos derramar nuestro corazón delante del Señor, que podamos pedir la ayuda que necesitemos en el momento que la necesitemos y que podamos llegar a la estación de la confianza, que efectivamente en la misericordia de Él, en su amor a la miseria, que eso quiere decir misericordia, podamos confiar, no en nuestra bondad, no en nuestro buen comportamiento, no en lo bueno que podemos llegar a ser, sino en la misericordia del Señor y nos podamos alegrar en la salvación que Él tiene para darnos. Cantaremos entonces, sí que cantaremos, porque el Señor nos ha hecho bien. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, una vez más por este momento que nos permitís pasar, porque hemos podido tener una meditación, Señor, en tu palabra y en lo que, Señor, nos muestra, Señor, el libro de Salmos, estas canciones que escribían tus siervos, a veces están atribulados, a veces están angustiados, eh, a veces con tanta amargura en su corazón incluso, pero gracias porque, Señor, esa sinceridad que han tenido, Señor, nos sirve también de modelo para presentarnos sinceramente delante tuyo. Por supuesto que no nos sirve quedarnos en la angustia, en el dolor, en la amargura, y por eso clamamos, Señor, a vos. Por eso tenemos que vez tras vez pedir tu ayuda, pedir tu auxilio, pedir tu socorro. Y gracias, Señor, porque
ese socorro siempre llega a tiempo, ese auxilio siempre llega a tiempo, porque vos no nos fallás, porque vos estás cerca, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu pueblo tal cual es prometido. Señor, te agradecemos por la bendición que significa confiar en vos, confiar en tus promesas, confiar en tu palabra y cantar a tu nombre, porque nos has hecho bien. Te damos gracias una vez más por esto. Queremos pedirte en esta hora para que bendigas una vez más, Señor, a la familia de Fabio en este momento de angustia, en este momento de dolor. Gracias por el consuelo y la paz que tenían, Señor, ahí mismo en medio de la angustia, en medio del dolor que significa despedir un ser querido. Gracias por el consuelo, por la paz, y te pedimos que sigas obrando y sigas trayendo de tu consuelo y de tu paz, Señor. Señor, rogamos por todas estas cosas. Nos ponemos en tus manos todas las actividades de este fin de semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden las actividades de este fin de semana, ¿sí? Recuerden el viernes, el especial de alabanza, 20:30, el próximo viernes, dar la nota especial que están preparando nuestros hermanos del equipo de alabanza, con muchos invitados y con alguna sorpresa también. Eh, Recuerden también las hermanas, la reunión de mujeres el día sábado también a las 19 horas. Cierran la actividad de las reuniones de mujeres. Recordemos también especialmente el evento del día domingo con la visita de nuestra hermana misionera. Eh, Oremos también para que sea un tiempo de bendición. Así que bueno, eh, por lo demás, bueno, estamos siempre en contacto y nos estamos viendo, Dios mediante, el día viernes para la próxima actividad.